Imagina por un momento una nación inmensa, con millones de vidas, moviéndose al ritmo acelerado de cambios profundos. Una nación que, tras décadas de transformaciones políticas, sociales y económicas, buscaba un nuevo equilibrio, un puente entre lo tradicional y lo moderno. Ese escenario es China a fines del siglo XX. Pero esta historia no empieza en palacios de gobierno ni en grandes reuniones internacionales. Empieza con un niño en una ciudad que, en aquel entonces, apenas podía imaginar que uno de sus habitantes llegaría a dirigir el destino de la nación más poblada del planeta. Ese niño era Jiang Zemin. Jiang Zemin nació en 1926 en Jiangsu, una ciudad con siglos de historia. Desde pequeño creció rodeado de un ambiente académico. Su familia valoraba profundamente la educación, lo que influenció su disciplina y su visión del mundo. Pero la intriga comienza cuando entendemos el contexto en que creció. Un país marcado por ocupaciones extranjeras, tensiones internas y una lucha constante por definir su identidad. La China que vio Jiang Zemin no era la potencia global que conocemos hoy, sino un territorio fragmentado y golpeado. A medida que avanzaba en sus estudios, especialmente en ingeniería eléctrica, Jiang comenzó a distinguirse por su habilidad para combinar disciplina técnica con pensamiento práctico. Esto es importante, porque una de las claves de su liderazgo futuro sería justamente la mezcla entre conocimiento técnico y capacidad política. Durante sus años universitarios, China cambiaba radicalmente, y Jiang, como muchos jóvenes, se vio atraído por las ideas que buscaban reorganizar el país y darle un rumbo más sólido. Al graduarse, comenzó a trabajar en sectores industriales y tecnológicos justo cuando China necesitaba urgentemente modernizarse. Y aquí es donde empieza la parte más interesante. Jiang se convierte en uno de los cuadros técnicos que logran avanzar en la administración pública por mérito, especialización y capacidad. No era un político clásico, era alguien formado dentro de fábricas, oficinas de ingeniería y centros de innovación. Su ascenso continuó durante las décadas de 1970 y 1980, y en ese periodo ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia del país. China comenzaba a abrirse al mundo, a experimentar reformas económicas que buscaban dinamizar el mercado y modernizar la producción. Pero como en toda historia llena de cambios, también aparecían tensiones internas, desafíos inesperados y decisiones difíciles. Y en medio de ese escenario, Jiang Zemin fue avanzando hasta llegar a una posición crucial, la alcaldía de Shanghái. Shanghái, incluso en ese tiempo, era una de las ciudades más dinámicas y observadas del país. Su capacidad de innovación, su comercio y su relación con empresas extranjeras la convertían en un símbolo del China moderna que emergía. Jiang Zemin, con su perfil técnico y su habilidad para comunicar, comenzó a establecerse como un líder confiable, moderado, capaz de mantener estabilidad en momentos complicados. Pero llegar al máximo liderazgo de un país como China requiere algo más que talento. Se necesita una combinación de circunstancias históricas, decisiones estratégicas y una dosis inevitable de intriga política. Y precisamente esto fue lo que ocurrió a finales de los años 80, cuando China enfrentó uno de sus periodos más delicados. El país necesitaba una figura que pudiera, por un lado, estabilizar el panorama político, por otro, mantener vivas las reformas económicas que empezaban a transformar la sociedad. Fue entonces cuando Jiang Zemin fue convocado desde Shanghái hacia el centro del poder. Su ascenso a la Secretaría General del partido en 1989 marcó el inicio de una etapa completamente nueva. China necesitaba equilibrio, estabilidad y visión de futuro, y Jiang Zemin asumió ese desafío con una mezcla de serenidad y determinación. Su llegada al poder sorprendió a muchos. No era, en apariencia, el perfil típico de un líder nacional en un país tan complejo. Sin embargo, su estilo calmo, su capacidad para dialogar con distintos sectores y su visión de una China moderna comenzaron a consolidar su imagen como un líder de transición, pero también de transformación. Cuando Jiang Zemin asumió el liderazgo nacional, se encontró frente a un país que avanzaba con rapidez, pero también con fragilidad. China estaba creciendo, sí, pero sus cimientos aún no eran sólidos. La nación necesitaba un guía que pudiera continuar el proceso de modernización sin desequilibrar la estructura social. Y aquí
es donde la trama comienza a adquirir un matiz de intriga. ¿Cómo lograr que un país tan grande, tan diverso y con una historia tan compleja pudiera transformarse sin perder su cohesión? Para comprender la magnitud del desafío, hay que imaginar la China de principios de los 90. Las ciudades costeras se expandían, los mercados se abrían y las inversiones extranjeras empezaban a llegar, pero enormes regiones del país seguían atrapadas en el pasado, con industrias poco competitivas y tecnologías desactualizadas. Era un escenario de contrastes enormes. Y en el centro de esa dualidad, Jiang Zemin se propuso algo que parecía casi imposible: convertir esos contrastes en una oportunidad y no en una amenaza. Uno de los pilares fundamentales de su liderazgo fue la continuidad y profundización de las reformas económicas. Aunque estas reformas habían iniciado antes, Jiang las llevó a un nivel completamente nuevo. Adoptó un enfoque que buscaba fortalecer la economía sin apresurar los cambios sociales, asegurándose de que cada paso fuese medido con cautela. En un país de miles de millones de habitantes, cualquier ajuste podía generar efectos impredecibles. Por eso, Jiang avanzó con una mezcla de prudencia y determinación, siempre consciente de que un movimiento demasiado brusco podría alterar la estabilidad nacional. Una de las estrategias más destacadas fue la modernización industrial. Jiang Zemin comprendió que la clave para ingresar al nuevo siglo con fuerza no solo estaba en ampliar fábricas o construir más carreteras, sino en cambiar la mentalidad productiva del país. China debía pasar de ser un territorio de manufacturas simples a uno que dominara tecnologías avanzadas. Esto implicaba capacitar a la fuerza laboral, renovar maquinaria, mejorar la gestión y, sobre todo, abrir espacio para que nuevas ideas entraran en escena. Fue aquí donde surgieron las famosas zonas económicas especiales, áreas cuidadosamente planificadas para experimentar con nuevos modelos productivos y atraer inversiones internacionales. Estas zonas no solo transformaron las ciudades donde se instalaron, sino que sirvieron como laboratorios de ensayo para las políticas que luego se aplicarían en todo el país. El éxito de estas regiones marcó un punto de no retorno. China estaba lista para jugar en las grandes ligas del comercio global. Sin embargo, la verdadera pieza clave del avance económico bajo Jiang Zemin fue algo que hoy damos por sentado, pero que en aquel momento representó una apuesta arriesgada: integrar de manera profunda a China en la economía mundial. Esta decisión no era menor. Implicaba abrir los mercados, exponer industrias locales a la competencia internacional y jugar bajo reglas globales que podían no ser favorables al inicio. Pero Jiang veía más allá del corto plazo. Sabía que, si China quería consolidarse como una potencia económica real, debía asumir un papel activo en el comercio internacional, no solo como exportador, sino como interlocutor global. Después de años de negociaciones, reformas internas y largos procesos de adaptación, llegó uno de los momentos más importantes del mandato de Jiang Zemin. En 2001, China ingresó a la Organización Mundial del Comercio. Esta decisión transformó para siempre el rumbo económico del país. A partir de entonces, China no solo recibió inversiones de manera masiva, también se convirtió en uno de los principales centros manufactureros del planeta, con cadenas de producción que conectaban su territorio con mercados de Europa, Estados Unidos y prácticamente todo el mundo. Pero aquí aparece un componente interesante de la historia. Jiang sabía que abrir al país al mundo no solo traería beneficios, sino también desafíos. La competencia internacional podía afectar a sectores menos desarrollados, y la transición hacia industrias más modernas generaría tensiones. Para contrarrestar estos riesgos, se enfocó en fortalecer sectores estratégicos: telecomunicaciones, energía, transporte ferroviario, educación técnica y universidades de élite. Su objetivo era simple en apariencia, pero monumental en la práctica: garantizar que China contara con la infraestructura humana y tecnológica necesaria para resistir los cambios y aprovechar las oportunidades. En este periodo surgieron proyectos gigantescos de infraestructura: nuevas autopistas, puentes colosales, aeropuertos modernos, expansión del metro en diversas ciudades y la planificación de trenes de alta velocidad. Aunque muchos de estos trenes se consolidarían después, la base conceptual y financiera se desarrolló durante la era de Jiang. Esta visión de conectar físicamente al país era parte de una estrategia mayor: reducir las brechas entre regiones, impulsar la movilidad económica
y fomentar una integración interna más sólida. Pero uno de los aspectos más intrigantes del liderazgo de Jiang Zemin fue su estilo diplomático. A diferencia de otros líderes, Jiang era conocido por su carisma relajado, sus expresiones espontáneas y su capacidad para romper la rigidez típica de la política internacional. No era extraño verlo cantando en ocasiones públicas, recitando fragmentos de literatura clásica o mostrando interés por las costumbres culturales de otros países. Esto sorprendía a muchos líderes mundiales, acostumbrados a una imagen más estricta y sobria de China. Esa personalidad lo ayudó a suavizar tensiones y a proyectar una imagen de un país más abierto, más flexible y más dispuesto a dialogar. Durante su mandato, China fortaleció sus relaciones internacionales y participó en conversaciones de alto nivel con potencias globales. Jiang buscaba equilibrio, expandir la influencia del país sin generar fricciones innecesarias, integrarse al mundo sin ceder soberanía, modernizarse sin renunciar a sus valores tradicionales. De igual manera, promovió la idea de que el país debía avanzar no solo en términos materiales, sino también en términos intelectuales. Incentivó la modernización educativa, la apertura de centros de investigación y la llegada de expertos internacionales. Universidades como Tsinghua y la Universidad de Pekín comenzaron a ganar mayor visibilidad global, impulsando programas científicos y tecnológicos que posteriormente convertirían a China en líder en múltiples campos. Dentro de su estructura política, Jiang Zemin introdujo un concepto clave conocido como las tres representatividades. Según esta idea, el partido debía representar no solo a los trabajadores tradicionales, sino también a los sectores que impulsaban el desarrollo económico, empresarios, innovadores y profesionales del conocimiento. Este cambio, aunque polémico para algunos, abrió la puerta a la participación de nuevos actores sociales en la vida política del país, lo que permitió que la estructura interna se adecuara mejor a la modernización económica. Sin embargo, detrás de este gran impulso reformista había una tensión constante, la necesidad de garantizar estabilidad. Jiang Zemin sabía que los cambios demasiado rápidos podían generar incertidumbre y que la estabilidad era el fundamento sobre el cual se construía cualquier transformación real. Por eso, su manera de gobernar combinaba apertura económica con control administrativo, modernización tecnológica con supervisión institucional. El equilibrio era delicado, pero esencial. A mediados y finales de los años 90, China experimentó uno de sus crecimientos económicos más asombrosos en la historia moderna. Ciudades como Shenzhen, que en el pasado eran pequeños poblados, se transformaron en metrópolis tecnológicas. Shanghái, donde Jiang había comenzado a destacar, se convirtió en un símbolo global de modernidad, con rascacielos que cambiaron por completo su horizonte urbano. El país estaba en plena metamorfosis, y el mundo entero lo observaba con una mezcla de sorpresa y expectativa. ¿Cómo era posible que una nación tan grande se moviera tan rápido? ¿Qué fuerzas estaban guiando este proceso? ¿Y qué papel jugaba Jiang Zemin en esta transformación? La respuesta se encontraba en su liderazgo. Un estilo equilibrado, técnico, meticuloso y siempre consciente del impacto que cada decisión podía tener. China se estaba preparando para convertirse en lo que hoy conocemos, una potencia económica moderna, conectada al mundo, tecnológicamente avanzada y con una estructura industrial renovada. Y esta transformación, lenta pero firme, fue posible gracias a las decisiones que Jiang Zemin tomó en esos años cruciales. Para comprender la influencia real de Jiang Zemin en la historia contemporánea de China, es necesario mirar más allá de los grandes acuerdos económicos, los tratados internacionales o los impresionantes avances tecnológicos. Detrás de cada decisión pública se encontraba un elemento que marcó profundamente su liderazgo: la gestión interna del país, su equilibrio político y la manera en que buscó mantener estabilidad en una época de enormes transformaciones. Y es aquí donde la historia adquiere otra capa de intriga. ¿Cómo logró Jiang Zemin mantener en armonía un sistema tan vasto, tan complejo y tan cargado de tensiones internas? A comienzos de la década de 1990, China estaba experimentando una mezcla peculiar. Por un lado, un crecimiento económico acelerado y por otro, un tejido social que aún intentaba adaptarse a los cambios. Millones de personas se mudaban del campo a las ciudades. Nuevas normas laborales surgían, empresas estatales se reestructuraban y el país pasaba de una economía planificada
a un modelo mucho más flexible. En ese escenario de cambios cotidianos, Jiang Zemin entendió que la prioridad era clara: estabilidad. Pero la estabilidad, en un país tan grande, no es un concepto simple. No se trata solo de mantener el orden, sino de garantizar que los cambios no generen desigualdad extrema, que las diferentes regiones avancen sin fracturas y que las instituciones evolucionen al mismo tiempo que lo hace la sociedad. Jiang debía navegar entre fuerzas opuestas: modernización y tradición, apertura y control, crecimiento acelerado y cautela política. Uno de los desafíos más importantes de su mandato fue la reestructuración de las empresas estatales. Durante décadas, estas compañías habían sido el núcleo económico del país. Sin embargo, no todas eran eficientes, y muchas tenían modelos de gestión que ya no funcionaban en una economía más abierta. Jiang impulsó una serie de reformas destinadas a modernizar esta estructura, permitiendo que algunas empresas se adaptaran al mercado global y que otras se fusionaran o transformaran para evitar pérdidas prolongadas. Esta transición fue compleja. Reestructurar empleos, actualizar sistemas administrativos y revisar normas laborales requería una gestión extremadamente cuidadosa. Jiang sabía que cualquier error podía generar inestabilidad, especialmente en regiones donde estas empresas eran la principal fuente de trabajo. Por eso, introdujo programas de apoyo y monitoreo para evitar impactos bruscos, permitiendo que la transición fuera gradual y controlada. Al mismo tiempo, Jiang Zemin fomentó una modernización institucional. Durante su mandato, China fortaleció su sistema administrativo, promovió la transparencia en algunos procesos locales y amplió la formación profesional de los funcionarios públicos. Él entendía que, si el país quería modernizarse realmente, no bastaba con cambiar la economía, era necesario que las instituciones se adaptaran a los nuevos tiempos. Esto incluye uno de los elementos más reconocidos de su pensamiento político: la ya mencionada teoría de las 3 representatividades. Aunque para algunos puede parecer un concepto técnico, su impacto fue profundo. Abrió las puertas del sistema político a nuevos sectores sociales, especialmente emprendedores e innovadores que antes no tenían un papel claro dentro de la estructura estatal. Este ajuste permitió que la estructura del liderazgo evolucionara de acuerdo con la nueva realidad económica, donde empresarios y profesionales del conocimiento ya eran actores fundamentales en el desarrollo del país. Sin embargo, dentro de esta historia de cambios controlados, también se escondían tensiones. No todos aceptaban fácilmente la modernización. Algunos sectores temían perder tradición, otros temían que la apertura trajera desigualdades o desequilibrio. Jiang Zemin debía ser, constantemente, un mediador. Y en este rol, adoptó una postura que combinaba firmeza con flexibilidad. Por ejemplo, impulsó un modelo que buscaba descentralizar ciertas decisiones económicas, permitiendo que gobiernos locales tuvieran mayor margen de acción para experimentar con políticas de crecimiento. Esto generó un aumento de creatividad regional. Algunas provincias atraerían inversiones, otras mejorarían infraestructura, otras se especializarían en manufactura avanzada. Pero esta misma descentralización también exigía vigilancia continua, porque el ritmo de desarrollo no era igual en todas las regiones. Jiang supervisó estos cambios para evitar que se profundizaran las diferencias económicas entre zonas rurales y urbanas, fomentando programas nacionales destinados a equilibrar el desarrollo. En el plano social, uno de los desafíos más grandes fue la migración interna. Millones de personas se desplazaron del campo a la ciudad en busca de nuevas oportunidades. Esta transformación, una de las mayores migraciones de la historia contemporánea, necesitaba una gestión cuidadosa. Jiang apoyó reformas que permitieran integrar gradualmente a los migrantes al sistema urbano, pero siempre bajo un marco que mantuviera la estabilidad social. Su visión era clara: el crecimiento económico solo tendría sentido si la población podía beneficiarse de él de manera sostenible. Otro aspecto clave de su liderazgo interno fue el fortalecimiento de la defensa nacional y la modernización militar. Este tema se desarrolló con discreción y cautela, precisamente para evitar tensiones innecesarias en el equilibrio global. Durante el mandato de Jiang Zemin se profesionalizaron distintos cuerpos, se modernizaron sistemas de comunicación y se establecieron nuevas estructuras de entrenamiento, todo bajo una perspectiva estratégica: garantizar que el país pudiera proteger su proceso de desarrollo
sin entrar en confrontaciones internacionales. Y aquí entra un elemento intrigante de su personalidad. Jiang era meticuloso, práctico y extremadamente cuidadoso con el detalle. Era un líder que buscaba entender tanto los procesos industriales como los políticos, tanto la técnica como la teoría. Se reunía con expertos de múltiples áreas, escuchaba análisis de economistas, ingenieros, funcionarios regionales y académicos. Esta constante búsqueda de información lo ayudó a tomar decisiones basadas en datos y no en impulsos. Pero quizá lo más interesante de su liderazgo interno fue su capacidad para presentarse como un líder accesible. Aunque mantenía el protocolo propio de su cargo, también tenía momentos de espontaneidad que sorprendían a la población. Desde cantar piezas tradicionales hasta mostrar sentido del humor en reuniones públicas, Jiang transmitía la idea de un líder cercano, humano, capaz de adaptar su estilo a distintos escenarios. Esto, aunque pueda parecer un detalle menor, fortaleció la conexión entre gobierno y ciudadanía en una época donde los cambios podían generar incertidumbre. Durante los años 90, China también enfrentó desafíos externos que repercutían en su política interna. Las fluctuaciones económicas globales, las transformaciones tecnológicas internacionales y los cambios en la geopolítica mundial exigieron una postura equilibrada. Jiang debía actuar con firmeza para proteger los intereses nacionales, pero también con diplomacia para asegurar alianzas beneficiosas. En ese contexto, reforzó relaciones con países vecinos, promovió diálogos multilaterales y apoyó una diplomacia basada en cooperación y estabilidad. Dentro del país, consolidó la idea de desarrollo pacífico, una visión que buscaba modernizar la nación sin generar conflictos, promoviendo la imagen de una China responsable, enfocada en su propio progreso y en relaciones internacionales respetuosas. Esta postura influyó no solo en la política exterior, sino también en la percepción interna de la población, que veía con claridad el rumbo que el país adoptaba. El final de la década de los 90 marcó un momento importante. China, bajo el liderazgo de Jiang, había logrado evitar crisis económicas internacionales, mantener crecimiento sostenido, modernizar ciudades, atraer inversiones, fortalecer instituciones y preparar el terreno para una nueva generación de líderes. La estabilidad interna que él había promovido sería la base sobre la que se construiría la China del siglo XXI. Al mirar en retrospectiva esta etapa, se observa con claridad que Jiang Zemin fue, ante todo, un estabilizador. Su papel no fue solo impulsar reformas económicas, sino controlar la manera en que estas reformas impactaban a la sociedad. Su liderazgo interno combinaba prudencia estratégica con una visión de largo plazo. Entendía que transformar un país tan grande requería paciencia, cálculo y equilibrio constante. Y así, mientras el país avanzaba hacia el nuevo milenio, la figura de Jiang se consolidaba como la de un líder que había guiado a China a través de uno de los periodos más complejos y decisivos de su historia reciente. La estabilidad que logró construir sería, sin duda, la plataforma para los gigantescos pasos que vendrían después. A medida que China avanzaba en su proceso de modernización interna, el mundo comenzaba a observarla con una mezcla de curiosidad, expectativa e incluso cierto desconcierto. La nación que durante décadas había sido vista como un gigante dormido, estaba empezando a despertar y a mover las piezas del tablero mundial. En el centro de este nuevo movimiento diplomático se encontraba Jiang Zemin, un líder que entendía que el crecimiento económico debía ir acompañado de una estrategia internacional inteligente, prudente y orientada a largo plazo. Y aquí, en esta dimensión global, su figura adquiere una nueva profundidad. Para comprender su impacto en la política internacional, hay que imaginar el final del siglo XX. El mundo estaba atravesando enormes transformaciones. El avance tecnológico acelerado, la expansión del comercio, la redefinición de alianzas globales y la aparición de nuevas economías emergentes. En este contexto cambiante, China necesitaba encontrar su lugar sin generar tensiones innecesarias, pero sin renunciar a sus intereses estratégicos. Jiang Zemin asumió ese desafío con un estilo particular, firme, pero siempre dispuesto al diálogo, estratégico, pero al mismo tiempo cordial, reservado en apariencia, pero sorprendentemente expresivo cuando la ocasión lo permitía. Una de las primeras prioridades de Jiang en el escenario internacional fue estabilizar y fortalecer las relaciones con las grandes potencias. La relación con Estados Unidos, por ejemplo,
era crucial. Ambos países tenían posturas diferentes en muchos temas, pero compartir relaciones económicas cada vez más profundas. Jiang apostó por un enfoque pragmático, buscando puntos de cooperación y reduciendo tensiones a través del diálogo directo. Durante sus reuniones con líderes estadounidenses, adoptaba un estilo calmado, reflexivo y en ocasiones sorprendentemente espontáneo. Era conocido por su capacidad de romper el hielo con comentarios culturales, referencias literarias e incluso momentos de humor que mostraban un lado más accesible y humano. Pero detrás de esa cordialidad había un objetivo claro: garantizar que China pudiera seguir desarrollándose sin fricciones con las principales economías del mundo. Para Jiang, mantener relaciones estables con Estados Unidos era esencial para consolidar la integración internacional del país y atraer inversiones en sectores estratégicos. Promovió intercambios comerciales, culturales y educativos, construyendo una base de cooperación que permitiría a China sostener su crecimiento en los años siguientes. Al mismo tiempo, Jiang Zemin fortaleció las relaciones con Europa. Durante su mandato, se multiplicaron las visitas oficiales, los acuerdos comerciales y los proyectos de cooperación científica. Europa veía en China un socio emergente con un enorme potencial económico, mientras que China observaba en Europa un espacio de oportunidades tecnológicas y un mercado atractivo para sus exportaciones. Jiang aprovechó estos intereses mutuos para establecer vínculos sólidos, creando una imagen de China como un país responsable, constructivo y orientado a la cooperación pacífica. Sin embargo, uno de los movimientos diplomáticos más significativos de su mandato fue el fortalecimiento de las relaciones con Rusia. Tras la transformación política y económica que Rusia experimentó en la década de los 90, ambos países buscaban una nueva forma de cooperación que pudiera beneficiar a sus intereses estratégicos. Jiang apoyó la firma de acuerdos de seguridad fronteriza, tratados de cooperación energética y alianzas diplomáticas que consolidaron una relación más estable y equilibrada. Esta aproximación permitió crear un eje de comunicación constante entre ambas naciones, reduciendo tensiones históricas y contribuyendo a un entorno regional más seguro. Pero la diplomacia de Jiang Zemin no se limitó a las grandes potencias. También dedicó especial atención a fortalecer los vínculos con los países vecinos de Asia. Consciente de que la estabilidad regional era crucial para el desarrollo económico del país, apoyó procesos de cooperación con naciones del sudeste asiático, impulsó el fortalecimiento de foros regionales y promovió el diálogo multilateral. Su visión era clara: China debía presentarse como un actor pacífico, enfocado en el desarrollo y en el entendimiento mutuo.